Voy a poner su aquí. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos. Marcos 4. Marcos 4, del 35 al 41. Marcos 4, del 35 al 41. Hay algunas Biblias que tienen algún texto, algún título en esta porción. Esta Biblia tiene el título Jesús calma la tempestad. Marcos 4, del 35 al 41. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie, hermanos. Y lo vamos a leer de la siguiente manera. Yo leo el 35, ustedes el 36, y así progresivamente hasta llegar al 41, donde lo vamos a leer todos. ¿Sí? La palabra de Dios dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. También con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amamentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Padre celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por permitirme estar aquí, Señor, en esta iglesia, Vida Nueva, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Señor, vengo aquí delante de tu iglesia, Señor, delante de tu amada iglesia, con temor y temblor, Señor, sabiendo que cada palabra que yo diga, Señor, tú vas a ser juzgada, Señor. Conozco la responsabilidad, Señor, y sé que es una gran responsabilidad estar aquí hablando de parte tuya, Señor. Guíame, Señor. No me hagas ir ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que tu palabra sea expuesta, Señor. Señor, quita toda distracción que pueda haber en nuestra mente, todo problema, toda fatiga, Señor, y que podamos nosotros comprender tu palabra, Señor. También te pido que quites toda altivez, Señor, que quites toda soberbia que pueda haber en nuestro corazón, Señor. Señor, danos un corazón humilde y danos mansedumbre, Señor, para recibir esta palabra, Señor. Y que esta palabra caiga en una tierra fértil, Señor, para que dé fruto al 100%, Señor. Bendice, Señor, también a aquellas personas que van a ver esta transmisión, esta grabación, en otro momento, Señor, en otro lugar, en otro estado o incluso en otro país, Señor. Te pido que lo bendigas y esperando que sea de bendición, Señor. Gracias, Señor, porque esta iglesia, Señor, es tu iglesia y tú la compraste a precio de sangre, Señor. Bendice a mis hermanos que se encuentran en otro lugar, que son perseguidos, Señor. Señor, guíalos, Señor, dales fortaleza, Señor, para seguir predicando tu palabra. Somos bendecidos, Señor, de tener un lugar donde congregarnos. Somos bendecidos de tener el clima adecuado, las condiciones acústicas, la microfonía, Señor, todo, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Gracias por eso, Señor, y bendice a aquellas personas que no lo tienen, Señor. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Muy bien, pues este tema se llama Paz en medio de la tormenta. Es el título de esta predicación. Y
Este versículo, este tema, este pasaje de la Biblia, como lo hemos leído, apunta a una situación, ¿sí? Apunta a una situación en el que, pues, inicia un viaje, ¿sí? En barco. Dice aquí el 35. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado, ¿sí? Dice el 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, ¿sí? Vemos cómo se desarrolla esta historia, ¿no? Se va, ¿sí? En una embarcación, van a pasar al otro lado en la noche, y también había otras barcas. Dice el 37, pero se levantó una gran tempestad, ¿sí? Una gran tempestad, ¿sí? Una tormenta, ¿sí? No sé, me imagino, no sé cuántos hemos visto, ¿no? Por medio de las noticias, cuando hay un huracán, cuando hay este tipo de oleajes bravos, ¿no? Imagínense una barca en medio, ¿sí? Y con unas olas de gran tamaño, con una tormenta, con rayos, ¿sí? El mar agitado, embravecido el mar. Dice el 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Dice el 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Sí? Le fueron a despertar a Jesús. Jesús estaba durmiendo. Y hermanos, es un texto paralelo que cuando tengan tiempo, o seguramente los que ya lo hayan leído, hay un libro que se llama Jonás. Y toda la Biblia, hermanos, como ustedes saben, si quieren vamos al libro de Jonás, hermanos. En el libro de Jonás, vemos que Dios manda a Jonás, y en el versículo 1 dijo, vino palabra de Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ve a Nínive y predica. Jonás desobedece, no va a Nínive, sino toma el lado contrario, ¿sí? Va en dirección opuesta y toma un barco para esconderse, según él, de la presencia de Dios. Y Jonás se sube a un barco, ¿sí? En Jope, paga su pasaje, se sube al barco y también hay una tempestad. Vemos una similitud entre Jonás y nuestro Señor Jesucristo. Ambos, dice si quieren, vamos a ir a Jonás 1. Jonás 1, y es en el 4. Bueno, voy a leer desde el 1 para que más o menos tengamos el contexto. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dice el 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y dice el 5, fíjense, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Nótese que Dios está con minúsculas. Estábamos hablando de dioses paganos, de otros dioses, que no es el Dios verdadero. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Fíjense, Jonás estaba en la nave y estaba durmiendo. Y hay una similitud, hay un paralelismo, hermanos, entre Jonás y nuestro Señor Jesucristo. Obviamente Jonás es el negativo. Jonás hace cosas que desobedeció a Dios, y nuestro Señor Jesucristo obedeció a Dios. ¿Sí? Jonás huyó de la presencia del Señor, y nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia a Josué también, dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo dejó su gloria, su trono, y vino a hacer el sacrificio, a hacer ese cordero pascual,
que quita el pecado del mundo. Vemos esa similitud. Y aprovechando, hermanos, debemos de cuando estudiemos la Biblia, en cada libro de la Biblia está Cristo. ¿Sí? En cada libro de la Biblia debemos de buscar a Cristo, alguna similitud, alguna cosa que nos haga ver a Cristo, y lo vamos a encontrar. En este caso, en Jonás, vemos ahí que ahí está Cristo. Y fueron siglos antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera. Y pasó eso similar, ¿sí? Jonás durmiendo en una barca y nuestro Señor Jesucristo también. Hay muchas similitudes, ¿no? Y dice aquí, voy a regresarme a Marcos, y dice, y estaba en la popa durmiendo, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Sí? Si regresamos a Jonás, ahí en Jonás, pues, él no tiene ninguna autoridad con la tormenta. Dicen, ¿saben qué? Si me echan al mar se va a calmar la tormenta, porque esta tormenta es por causa mía. ¿Sí? Porque yo desobedecí a Dios, me mandó a hacer algo y no lo hice, y ¿saben qué? Envíame, échenme al mar para que se calme la tormenta. Él no calmó la tormenta, fue Dios. Y acá en Marcos dice, en 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Nuestro Señor Jesucristo salió y dijo, calla, enmudece. Y esa tormenta se calmó. Se calmó de tal manera que cesó el viento, dice ahí, y el tetradicho dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Todo tranquilidad. Esa gran bonanza, me imagino, ¿no? El cielo que estaba lleno de nubes negras, de rayos, de centellas y todo, que se calmó, me imagino yo, sin nubes, con todas las estrellas ahí, con la luna incluso, me imagino, así, sin ninguna nube, y el mar apaciguado, tranquilo el mar. Así me lo imagino, esta gran bonanza, dice. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dice ahí, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están preocupados? ¿Por qué no tienen fe? Fíjense, les exhorta a nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos los evangelios, la vida de nuestro Señor Jesucristo, las parábolas, vemos cómo se aprende a través de ejemplos, por medio de las parábolas, y a veces de vivencias. ¿Sí? Y esta es una vivencia que ellos, los discípulos, tuvieron ese conocimiento. Dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué están preocupados? ¿Sí? ¿Por qué no tienen fe? ¿Cómo no tienen fe? ¿Por qué no tienen fe? Dice ahí. ¿Cómo no tenéis fe? Dice el 41, entonces temieron con gran temor, refiriéndose a los discípulos, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sí? Allí estamos viendo la deidad de Jesucristo, de que Jesucristo es Dios. Cosa que algunas religiones, que algunas falsas doctrinas, varias sectas afirman que no, que Jesucristo no es Dios. Esa es una herejía, ¿sí? Pero vemos cómo en Jonás Dios calmó esa tormenta. Dios hizo la tormenta y Dios calmó esa tormenta. Y vemos aquí que Jesucristo calmó la tormenta. Entonces ahí podemos ver que Jesucristo no es solamente un predicador, una persona que vino aquí a este mundo y que predicó, un gran maestro, como algunos lo dicen. No, Jesucristo es Dios. Y tiene autoridad sobre el mar, sobre la tierra, sobre todas las cosas, porque Él estuvo ahí desde el Génesis, Él estuvo ahí en la creación. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esto, hermanos? ¿Qué podemos llevarnos para nuestra espiritualidad este ejemplo? Podemos decir que en la vida, hermanos, así como lo comentaba mi hermana, como lo comentaba mi papá, va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber enfermedades, hermanos. Me gustaría decir que al pueblo cristiano no llega la muerte
no llega la enfermedad. Me gustaría decir eso, hermanos, pero sabemos que es algo natural, que dice la Biblia que que la vida es hasta los 80 años, los más 70, los más longevos 80, y vemos por la misericordia de Dios que algunos tienen más años más que eso, ¿no? Y vemos que es algo natural, la muerte, la enfermedad, y que todo eso sabemos, hermanos, que es a causa del pecado. A causa del pecado que desde el Génesis 3, la caída, desde ahí hay una separación de Dios, pero Jesucristo nos vino a reconciliar. Ahí en ese mismo capítulo 3 de Génesis, cuando entró el pecado al mundo por medio de un hombre, así también por un hombre Dios trajo la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Qué nos llevamos para nuestra espiritualidad? De que en nuestra vida va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber enfermedad, va a haber tribulación, como lo dice. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, peligro, desnudez, espada. Nada nos separará del amor de Dios, hermanos. Entonces quiere decir, como lo dice Pablo, que sí va a haber lucha, que sí va a haber prueba, que sí va a haber persecución. ¿Cuántas veces incluso dentro de nuestra familia nos dicen, ay, ¿a poco ya eres cristiano? En nuestro círculo de amigos nos excluyen por ser cristianos, ¿no? Es eso de que hay persecución, hay cierto luchas. Eso es una lucha, hermanos. Que a veces nos sentimos tristes porque no nos excluyen del círculo. Esa es una lucha, ¿sí? Enfermedad, hermanos, hay veces que va a llegar la enfermedad. Dios quiera que no. Pero cuando llegue, hermanos, debemos de estar preparados. Debemos estar preparados cuando haya enfermedad, cuando haya escasez, cuando haya desempleo. Y esas tormentas, esas tempestades, las van a ver. En este ejemplo las hubo. Pero también en este ejemplo vemos que Dios tiene el control. Que Dios tiene el control ante esa adversidad, ante esa enfermedad, esa persecución, ese peligro. Dios tiene el poder, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas. Dice el versículo, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, hermanos, Él tiene el poder, y casi como lo dice este versículo, dice, nuestro Jesucristo dice, calla y enmudeció el viento y todo fue bonanza. Así, en un parpadeo, Él puede sanar tu enfermedad, Él puede darte lo que estás pidiendo, si en su bondad y en su misericordia, Él lo puede hacer. Para Él nada es imposible. ¿Pero qué te pide? Te pide fe. Dice aquí el 40. ¿Por qué estáis tan amedrentados? ¿Sí? ¿Por qué estáis preocupados? ¿Por qué estáis tan acongojados? ¿Cómo no tenéis fe? Dice, ¿por qué no tienen fe? Entonces aquí lo que nos llama nuestro Señor Jesucristo es que va a haber tribulación, va a haber adversidad, va a haber tormentas en nuestra vida, pero tengan fe. Pero tengan fe. ¿Qué es la fe? Dice el autor de los Hebreos en el 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Es eso, hermanos. Dios nos manda fe y estas pruebas, estas luchas, precisamente son para agarrarnos más de Cristo, para reforzar nuestra fe. Decir, ¿sabes qué? Todo lo que es esto, estas luchas, esta prueba, Señor, tengo esta necesidad. ¿Por qué? Muchas veces. Así, por eso les preguntaba si alguien ha leído el libro de Habacuc, y si no lo ha leído, léanlo, hermanos. Se los dejo de tarea. Habacuc es un libro, es una página, y es esta otra página. Es todo el libro de Habacuc. ¿Sí? Se lo leen en 5 minutos. Y en el libro de Habacuc vemos cómo Habacuc cuestiona a Dios, se queja, y Dios le responde. Otra vez Habacuc vuelve a contestar, y Dios le vuelve a responder. ¿Sí? Y Habacuc termina con una oración que la vamos a leer. Vamos a Habacuc, hermanos, ya para terminar. Habacuc 3:17. Fíjense cómo, de hecho hay canciones, hay alabanzas con este versículo que dice, aunque la higuera no florezca. Antes les comento rápidamente, les voy a spoiler un poco de Habacuc. Habacuc dice, oye Dios, ¿por qué hay tanta maldad
dentro de Judá. Recordemos que Israel se dividió en el reino del norte, el reino del sur, y Habacuc estaba en ese reino del sur, ¿no? Y había tanta maldad, pero esa maldad fue porque los reyes, se habían corrompido y habían hecho cosas indebidas, ¿no? Manasés, Amón, y fue hasta que Josías, un rey joven de 8 años, hizo la voluntad de Dios. Pero lo que fue Manasés y lo que hizo Amós hicieron un desastre dentro de Judá. Metieron a ídolos dentro de la casa de Dios. Adoraron otros dioses, metieron adivinación, metieron cosas que no se imaginan, hermanos. Y entonces, por eso Dios mandó juicio contra Judá. Y dijo Dios, ¿sabes qué? Pues mira, voy a levantar a los caldeos, esa nación temible, esa nación poderosa, para que les traiga juicio contra ellos. ¿Sí? Y Habacuc protesta, ¿sí? Después Dios responde a Habacuc, le da por qué va a hacer esas cosas, ¿no? Y ya Habacuc, en el último capítulo, hace una oración. ¿Sí? Le cae el 20, como diríamos aquí los mexicanos. Y dice el 17, aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan en los frutos, aunque falte producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y mis alturas me hace andar. Dice el 17, voy a volver a leer, dice, aunque la higuera no florezca, dice, ni en las vides haya frutos, ni falte producto del olivo, dice, aunque no tenga alimento, aunque no haya ganado, aunque tenga escasez, fíjense, regresando al ejemplo, aunque haya tormentas, aunque haya enfermedad, aunque haya luchas, aunque haya desempleo, cualquier tormenta que estés pasando, hermanos, ¿sí? Dice, con todo esto, yo me gozaré, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, este es el tema de hoy y esta predicación nos hace recordar que Dios es soberano, ¿sí? Él es soberano y Él decide si manda algún juicio, alguna lucha y alguna prueba. Muchas veces necesitamos esa lucha, muchas veces necesitamos esa prueba, porque cuando tenemos todo, muchas veces nos olvidamos de Dios. Muchas veces ni venimos a la iglesia, muchas veces le damos las obras a Dios. Y muchas veces se necesita esa enfermedad para que clamemos a Dios. Dice la palabra de Dios que su poder actúa en la debilidad. ¿Sí? Entonces, ese es el tema de hoy, hermanos, y esperando que sea de bendición, que haya sido de bendición para ustedes, para la iglesia de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Esperando y confiando, Señor, en que tu palabra no regresa vacía, Señor. Tu palabra tiene que hacer lo que tiene que hacer en nuestros corazones, Señor. Bendice a esta iglesia, Señor, vida nueva, Señor. Nueva vida, Señor. Que así como lo dice tu palabra, Señor, que el ladrón no viene el enemigo viene para robar, matar y destruir, pero tú has venido para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Y en esta nueva vida, Señor, sabemos que las cosas viejas pasaron, y aquí tú las haces nuevas todas, Señor. Señor, gracias porque tenemos esta vida nueva en ti, Señor, porque esta nueva vida que nosotros tenemos en Cristo fue porque a ti te ha placido, Señor. No sé qué hayas visto en nosotros, Señor. Nosotros no tenemos muchas veces habilidades, Señor, o destrezas, pero tú nos has puesto tanto el querer como el hacer, Señor, en nuestra vida. Señor, gracias por todas las bendiciones que has hecho
Señor, y que en estas luchas, en estas pruebas, en estos problemas, en las enfermedades que podamos tener, en las preocupaciones, Señor, en esas tormentas que están en nuestra vida, que nosotros podamos descansar en tu palabra, Señor. Y que, así como los discípulos dijeron, aumentanos la fe, Señor, también nosotros te la pedimos, Señor. Señor, aumentanos la fe, Señor. Señor, danos esa hambre de tu palabra, Señor. Danos esa hambre para poder estudiar tu palabra, así como los niños recién nacidos anhelan la leche espiritual, que así también nosotros deseemos la leche espiritual no adulterada, Señor, para poder ser de bendición, para poder ser luz y sal de este mundo, Señor, y para que otras personas vengan a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, Señor. Te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias por permitirme estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. Y, Señor, que tenga que hacer lo que tenga que hacer en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por todo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermano. Solo eres la gloria, hermano.